El auto sacramental Misterio de Banos versa sobre una leyenda del siglo XIV cuyos protagonistas son los hijos del duque de Aquitania. La obra comienza con la narración de la misma por parte del guerrero, la dama y el monje. En el año 813 se descubrió en Galicia el sepulcro del apóstol Santiago, en un lugar que posteriormente se conocería como Santiago de Compostela. Este hecho tuvo gran trascendencia en la Europa altomedieval, tan necesitada de estímulos religiosos. Desde entonces y hasta la fecha actual, una multitud de creyentes de toda Europa ha ido peregrinando hasta Santiago de Compostela en lo que con el paso de los tiempos se ha denominado el Camino de Santiago. La primera parte del Misterio de Banos recrea el paso de estos peregrinos. La obra se desarrolla en la plaza de la villa y se estructura con dos entradas diferentes, representando a los caminos de Roncesvalles y de Somport. Los peregrinos de ambos caminos se unen en Obanos para continuar el camino único hacia Santiago. Durante la representación van pasando a través del escenario diversos personajes, algunos reales, otros ficticios, unos simplemente pasan, otros cuentan sus experiencias, sus razones para la peregrinación. Entre 300 y 400 figurantes, su inmensa mayoría vecinos de esta villa, actúan en la obra haciendo uno o varios papeles diferentes. En el escenario se van sucediendo el paso de nobles, de guerreros, penitentes, pecadores expiando sus culpas. Por todo el norte de la península ibérica penetraron no solamente peregrinos, sino las ideas y la cultura centroeuropea, el comercio y sobre todo el arte románico, cuyos edificios jalonan el camino. Hubo quienes no llegaron a Santiago, como el obispo de Patras, que llevando consigo como ofrenda un hueso del brazo de San Andrés y gravemente enfermo, fallece durante su peregrinación. Sus restos están enterrados en San Pedro de la Rúa en Estella. También peregrinan clérigos, monjas y santos. Un día recorrió el camino la princesa Felicia de Aquitania, que siguiendo una tradición familiar decidió hacer la peregrinación a Santiago. Termina la primera parte de la representación teatral con la vuelta de los peregrinos a su tierra tras haber venerado a Santiago en su sepulcro. Entre los que vuelven aparece el séquito que acompañó a Felicia de Aquitania. Vuelve en la compañía de la princesa, que tras la peregrinación decide servir a Dios olvidando sus riquezas y su condición. La princesa Felicia opta por una vida de humildad, trabajo y sacrificio y decide quedarse a servir en un lugar de Navarra llamado Amucain. Una vez que el séquito de Felicia llega a Aquitania, cuenta en la corte que Felicia ha renunciado a su lujosa vida, cambiándola por otra de trabajos y servicios. Su hermano Guillén viene a buscarla para llevarla a su tierra. Ella se niega y no puede convencerla de que vuelva con los suyos a la corte de Aquitania. Tras una fuerte discusión, con Guillén cada vez más fuera de sí, el heredero del duque de Aquitania da muerte a su hermano. Nada más cometer el fratricidio, Guillén, al darse cuenta de lo que ha hecho, decide peregrinar hasta Compostela para redimir su culpa. A su vuelta, Guillén llegó a la ermita de Arneter y quedándose en ella dedicó el resto de su vida al servicio de la ermita y de los peregrinos que hacían el camino de Santiago. En una de las últimas escenas del Misterio de Obanos, una lazarillo cuenta la parte final de la historia de Felicia. De la herida que le ha producido su hermano, nace un clavel blanco. Este hecho es interpretado como signo de santidad. Las autoridades eclesiásticas deciden colocar su féretro en una burra y enterrarla donde el animal se detenga. El animal llega al pueblo de Laviano y se para allí. En la actualidad todavía se venera el cuerpo incorrupto de Santa Felicia en esta localidad navarra.
obra acaba con la escena del arrepentimiento de Guillermo.